Ya, ya. Bueno, buenas tardes con todos. Eh, Estamos agradecidos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes compartiendo lo que Él quiere. Tenemos un Padre bueno y Él cada vez suelta palabra para sus hijos porque Él es un Padre responsable y Él tiene cuidado de nosotros. El tema de hoy día es, ¿sabías que Dios cree en ti? Normalmente nosotros nos o es habitual escuchar, eh, o cuando alguien te pregunta si tú crees en Dios o no, ¿no? Por ahí esa es la frase, por ahí que es más usual para nosotros. Pero la pregunta de hoy es, ¿sabías que Dios cree en ti? Y la respuesta es, si no lo sabías, lo sabes ahora. En realidad, Dios cree en nosotros, más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Em, Dios nos creó, y no fue por casualidad, no fue porque nuestros padres se pusieron o no de acuerdo para concebirnos, no tiene nada que ver. La fuente de vida es Dios y Dios decidió en el vientre de nuestra madre insuflar el aliento de vida. Es decir, sin intervención de Dios no existe la vida, por tanto no existiríamos nosotros. Entonces, Él decidió que cada uno de nosotros viniera a este mundo pero con un plan. Él diseñó un plan, él diseñó un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, desde que vinimos a este mundo, realmente nosotros y seguramente todos los que estamos aquí hemos sufrido muchos ataques, traumas, experiencias difíciles, decepciones, intimidaciones, etcétera, ¿no? Situaciones que hemos vivido que realmente nos han llevado a salirnos de ese plan, de ese propósito. De hecho, las tinieblas trabajan justamente para salirnos o sacarnos de ese propósito. No le interesa digamos, nuestra vida como tal, o sea, la muerte, digamos, sino que no se cumple el propósito que Dios ha diseñado para nosotros, porque cada uno de nosotros no es mejor ni peor que el otro, cada uno es único para el Señor, cada uno es distinto, cada uno tiene los dones y talentos que el Señor ha puesto en su vida para un determinado propósito. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en esta vida como podemos, ¿no es cierto? Es decir, en función a las experiencias que hemos tenido, buenas y malas, vamos creciendo, vamos madurando y vamos haciendo, o mejor dicho, se va gestando en nosotros una personalidad. Y si estamos fuera de Dios, definitivamente esa personalidad, esa forma de ser, esos pensamientos, sentimientos, esos deseos, van a estar fuera del plan de Dios, fuera del propósito de Dios, porque simplemente no está Dios. Y seguramente como no está Dios, lo que nosotros estamos viviendo va a ser justamente en muchos casos lo contrario a lo que Dios había diseñado para nosotros. Lo contrario, porque vuelvo a decir, las tinieblas trabajan para que no se cumpla el plan en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacernos conscientes de esa situación.
ponerle nombre a esa situación y identificar por qué siento esto, por qué me pasa esto, por qué estoy viviendo esto, por qué no puedo salir de esto. Y nuestro Padre Celestial usa de todas las formas en su múltiple sabiduría, usa todas las formas y los métodos que Él puede, eh, sin ir contra nuestra voluntad, porque Él respeta nuestra voluntad. Él hace que nosotros podamos ver esa luz, podamos regresar al camino de donde nos desviamos. Él siempre va a buscar atraernos de una u otra forma. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque Él nos ha llamado hijos y porque Él no nos ve como estamos ahora, sino Él sabe el plan que tiene para nosotros y Él eh, nos ve cómo vamos a quedar después de que Él intervenga en nuestras vidas. Entonces, en Romanos 14:7 dice que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fueran. Imagínense, ¿no? Es decir, mira lo que vamos a hacer, cómo vamos a quedar en el proceso. Llama a las cosas que no son como si fueran. Em, por ejemplo, pues no está bueno por ahí dar un ejemplo pues personal, digamos, porque a veces, bueno, es complicado, pero de verdad que se me viene esta situación que yo he vivido. Em, Toda mi vida, mi infancia, mis experiencias me han llevado a ser una persona bien materialista, me llevó a ser una persona bastante materialista, fría, era por ahí una mujer que eh, el tiempo era oro para mí, porque eh, digamos, según cómo manejaba mi tiempo, yo podía producir dinero. Eso era mi mensaje. Ni siquiera quería casarme ni nada. Tenía palabras tan hostiles para incluso con los varones, porque yo decía que si alguna vez me junto con un varón va a ser para que me cargue la cartera. Decía que yo soy muy inteligente más que otras mujeres porque me dedicaba a estudiar mucho y a generar recursos. Todo mi tiempo estaba enfocado en producir y producir para generar mucho dinero, ¿no? Ese era ese nivel de frialdad. Entonces, realmente eh, llegué a un punto donde gracias a Dios, Él me miró, el Padre me miró, entonces yo me acuerdo que en una reunión una persona que conoce mucho a Dios me dijo, no me conocía, pero me vio y me dijo, sabes que Dios me muestra a ti como una persona muy tierna. Y yo ese momento cuando me dijo eso, la verdad que mi primera impresión era por ahí reírme. Yo decía, pero de tierna no tengo ni la T, ni la I, ni la E, ni nada por el estilo, ¿no? Yo recién estaba por ahí conociendo algunas cosas del Señor. El Señor me permitía en su misericordia porque mi corazón fue muy, muy duro. Pero ella me soltó esa palabra y yo decía, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Tierna yo y no me gustaba nada de lo que pues otros llamarían tener alguna característica de ternura, ¿no es cierto? Entonces, pero Dios es justamente Dios que agarra lo vil de este mundo, lo despreciable de este mundo, para que Él se pueda glorificar, porque no fue por alguna cosa que yo haya hecho. No hay algo que nosotros podamos hacer para que el Padre
pueda llamarnos hijos y para que pueda amarnos por nosotros. Y bueno, de un tiempo a esta parte, ya en de unos años atrás, unos años después, perdón, hay cosas que el Padre ha ido transformando en mí, hay cosas que aún están en proceso, pero por ejemplo, en este momento yo puedo tener más amor hacia los niños. Antes no aguantaba a los niños y solo de lejitos, nomás así, hola, pero que se acerquen y que yo pueda jugar, que pueda acariciarlos, que pueda tener ternura, tener respeto, tener consideración, que me pueda doler las cosas que le pasa, eso solo el Señor lo ha podido hacer, ¿no? O por ejemplo, no sé, hacer manualidades, ¿no? Empezar, a hacer adornitos, cositas, arreglos, diseños. Son cositas que el Señor ha ido poniendo en mí, y yo doy gloria al Padre por eso, ¿no? Porque justamente se cumple su palabra donde dice, Dios llama a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Dios habrá usado la boca de esta señorita que me dijo eso, y pues cuando en ese momento yo me hacía, o sea, yo me percibía como una mujer amargada. Entonces, Dios quiso decirme en persona con una voz audible, no eres amargada para mí, eres tierna, ¿no? Y es algo que yo atesoro mucho en mi corazón. Hay cosas, muchas cosas que me faltan todavía, pero este, creo en esa palabra y si ustedes le creen al Padre, van a poder hacer carne, más que carne, hacer realidad esta verdad, que Él realmente llama a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. En Jueces 6:12, por ejemplo, la historia de Gedeón, ¿no? Aparece el Señor y le dice a Gedeón, el Señor está contigo, valiente guerrero, le dice a Gedeón. Gedeón vivía, bueno, en Israel, donde había una tribu que se llamaban los madianitas y ellos hacían mucho daño a la gente de Israel cuando querían cosechar sus frutos, iban y destrozaban su tierra para que, bueno, no puedan comer, no tengan, sufran, etcétera, y siempre los atormentaban, ¿no? Entonces el Señor escuchó la voz de su pueblo y usó a Gedeón para ese propósito, para que pueda vencer a esta tribu. Entonces, pero Gedeón pues estaba en otra, o sea, Gedeón jamás pensó que él podría ser capaz de eso, ¿no? Entonces, lo primero que hace cuando Dios habla o suelta una voz a Gedeón, le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón de valiente no tenía la B, casi como, ¿no? O sea, no tenía, no era valiente. Vamos a leer un poco más. Dice, luego en Jueces 6:15 dice, Gedeón respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre, o sea, lo harás así como una nada, los derrotarás porque yo estoy contigo. Entonces, pues por ahí la lectura es larga, pero para resumirles, no es que Gedeón era un hombre obediente inmediatamente, un hombre valiente, no, porque luego más abajo Gedeón le dice, pero serás tú el que me está hablando, ¿no? Serás tú. A ver, si hago esto y pasa esto,
voy a saber que eres tú. Y Gedeón hace algo y pasa lo que dijo, y el Señor le dice, ¿ya ves? Y él dice, no, Señor, a ver, una cosita más. Y otra vez le dice, Señor, si hago esto y pasa esto, voy a saber que es tu voz. Y así Gedeón, como justamente tenía temor, no quería realmente obedecer ni pelear con los madianitas porque sabían que era una tribu fuerte. No quería, no había valentía en él, pero el Señor pasó, digamos, todas las pruebas. Pareciera que Gedeón probó al Señor para animarlo. Pero qué hermoso que el Señor, a pesar del carácter que en ese momento él tenía y él expresaba, hermoso nuestro Padre que le dice, yo estoy contigo, valiente guerrero, valiente guerrero. Qué hermoso nuestro Padre que llama a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Imagínense, así es nuestro Padre. Él cree en nosotros. Él sabe que lo podemos hacer. Así es que cuando nosotros recibimos alguna encomienda del Señor, lo que fuera que sea, el Señor sabe y nos los encarga porque Él sabe que lo podemos hacer. No por nosotros, sino porque Él está en nosotros. Él está en nosotros. Entonces, eso es lo hermoso, no pasa por las fuerzas, no pasa por, ay, pues yo nunca no sé cómo habrá pensado Gedeón, pero yo nunca me he puesto a pensar, ay, quiero amar a los niños, quiero amar a los niños, o ponerle una sonrisa fingida a los niños. No se puede, por ahí alguna vez le habré sacado la lengua a un niño, seguramente, fácil. No pasa por ahí. Las cosas pasan y somos vencedores por cuanto Él está en nosotros, pero Él cree en nosotros, Él confía en nosotros. Por ejemplo, en Génesis 21:5, Abraham ya tenía 100 años de edad, 100 años de edad, y no tenía hijos, no tenía aún descendencia. Entonces, ¿Dios qué le dijo a Abraham? Te haré padre de multitudes. Y Dios, no pienso, Abraham le habrá dicho, pero ¿y en qué momento? Yo ya a mis 90 y pico años, yo ya no puedo ni engendrar, de repente ya ni pensaba en eso, ni, no lo sé, eso está, no sé cómo era en ese tiempo, pero ya bastante como para pensar en tener hijos, pero él le dijo, te haré padre de multitudes. Y a los 100 años nació su primer hijo, ¿no? O como Moisés, por ejemplo, ¿no? Moisés, ¿qué pasó con Moisés? ¿Quién era Moisés? Moisés, si podemos resumir la última parte de su vida, fue un asesino. Asesinó a una persona, un egipcio, y luego fue exiliado, retirado por 40 años a un lugar, ¿no es cierto?, desértico, y ahí lo llamó el Señor en esa condición. ¿Cuál es tu condición que te golpea cada día de tu vida que te dice no puedes, no lo vas a lograr? Así va a ser toda tu vida, así van a ser tus hijos toda la vida. No vas a cambiar, tu esposo no va a cambiar, tu suegro no va a cambiar, tú vas a ser pobre toda la vida. ¿Cuál es la condición que una y otra vez te habla y te habla, que no te permite escuchar la voz de Dios? Moisés fue, vuelvo a repetir, alguien que asesinó a una persona y Dios lo miró y lo miró para hacer para asumir uno de los proyectos, diría yo, más importantes de la historia, que fue liberar a su pueblo de Israel de los egipcios. Y todas las maravillas que hizo al frente con Moisés, cuando se abrió el mar y todo eso
es muy emocionante recordarlo cada vez, ¿no? O a David, ¿no? Por ejemplo, la realidad de David, ¿cuál era? Era un pastor de ovejas, ¿no? Un pastorcito. ¿Quién diría, yo, qué podría, no sé, pues en ese tiempo se hablaba de reyes, pero ahora, no sé, pues de presidente, de, no sé, de diplomático, ¿qué sería? ¿Cuál es por ahí tu sueño? Este, o que el Señor te ha dicho, pero que te parece inalcanzable, ¿no? Él era un pastor de ovejas, pero Dios cómo lo miraba. David fue uno de los principales reyes de Israel. Entonces, en realidad, si concluimos, realmente Dios tiene planes tremendos para nosotros y los únicos que podemos limitar a nuestro Padre somos nosotros mismos. El Padre va a ir soltando una voz, siempre va a ir soltando instrucciones a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Podemos obedecer o podemos desobedecer, hacernos los locos, así como Gedeón. No sé si es tu voz, Señor, ¿no? No sé si es tu voz, o si es tu voz, haz esto. Y lo hace y todavía, como Gedeón, 3 veces, ¿no? Mejor haz esto, a ver, si pasa ahí ya voy. ¿Mm? ¿Cuántas veces les habla el Señor, les da alguna instrucción? No necesariamente a ustedes mismos, a través de otras personas. Haz esto, Marta. Haz esto, Stephanie. Haz esto, Jessica. Haz esto, Dina. Y decimos, no, creo que no es tu voz. ¿Saben? Aunque nos equivocásemos, pero lo hiciéramos en el nombre del Señor, va a haber fruto, porque Él aún se encarga de enderezar nuestras veredas, porque Él está adelante, porque decidimos obedecerlo, no decidimos dudar. Entonces, Él definitivamente cree en nosotros, más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Todos los que conocemos al Señor podemos dar fe de eso. Ustedes, cada uno de ustedes, de repente, Jesse, Steph, quieren compartir alguna experiencia de cuando ustedes no han creído en que ustedes podían hacer algo y lo hicieron porque el Señor intervino. Steffi, a ver. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha, verdad? ¿Se escucha? Sí, Bueno, sí, la verdad es que tengo muchas, muchas, muchas anécdotas porque este es uno de los puntos que a mí en lo particular desde un inicio me costó creer porque muchas veces nosotros no creemos en nosotros mismos. Eh, y el Señor lo sabe, Él sabe que cada uno de nosotros tiene esa particularidad, ¿no? Unos sí, otros no, y diferentes, en diferentes medidas, ¿no? Y porque Él sabe, Él nos prepara para lo que nos va a mandar a hacer. Y ciertamente cada uno de nosotros, por su misericordia, tenemos un don, tenemos un talento que Él nos da, y eso va a ir en medida de cuánto le creemos a Él. Entonces, bueno, en lo particular, yo muchas veces el Señor me ha mandado a hacer cosas que no estaba preparada, que no tenía conocimiento. Y cada cosa que yo he aprendido o yo he querido aprender, estudiado y todo, nunca lo he usado. Todas las cosas que actualmente el Señor me ha mandado a hacer son cosas que Él mismo me ha preparado para hacerlas. Y es ahí donde entiendo que no, nunca se trató de mí, nunca se va a tratar de mí, de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Él quiere hacer a través de mí para otras personas.
en dónde pongo mi motivación, porque ciertamente, si bien es cierto, el Señor cree en nosotros, en lo que vamos a hacer, pero muchas veces nuestra motivación es incorrecta. Muchas veces creemos que podemos hacer cosas por nosotros mismos o que sí, el Señor nos va a ayudar sin que el Señor nos haya dicho algo. Y eso igual sigue siendo en nosotros rebeldía, porque si Él no habla, las rocas no pueden moverse. Si Él no habla, si él no habla, no hay camino donde andar. Y algo que yo entendía era esto de mm, dónde está mi motivación, ¿no? Si en sus cosas o en mis cosas. Yo puedo pedir mucho, le puedo pedir mucho al Señor, muchas cosas que yo necesito actualmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues cosas que necesito. Pero esas cosas que yo necesito le honran al Señor o me honran solamente a mí. Entonces, si bien es cierto, Él nos va a dar ese impulso para hacer las cosas, pero es importante enfocarnos y no desenfocarnos en en qué es lo que a Él le agrada, en qué es lo que Él nos ha dicho antes. Porque hoy escuchaba una persona que decía, la desobediencia también en su momento va a ser juzgada. Y no por condenación, sino porque ciertamente el desobedecer nos quita autoridad. Y cuando Él nos manda a hacer algo, independientemente de que tengamos o no las capacidades, debemos hacerlo simplemente por obediencia. Porque lo demás, él abre las puertas, ¿no? En todo tiempo y en todo momento. Entonces, sí, yo podría decir que muchas veces el Señor a mí me ha hecho hacer cosas que yo no estaba preparada, que yo Por no sabía. ejemplo, Son muchas. Una de pero ellas, unita. por ejemplo, ¿no? Actualmente yo tengo, bueno, el Señor me ha dado una empresa en el cual la verdad es de que desde que se inició la empresa yo no tenía el conocimiento ni siquiera de cómo adelante la empresa, ¿no? Y siempre desde que se inició fue una palabra de él y fue muy pesada esa palabra para poder yo iniciar y lanzarme a hacer una empresa. Muy pesada y no fue de una noche de la noche a la mañana, porque incluso yo le decía al Señor, no, no lo voy a hacer, porque no me siento capaz, porque son muchas cosas y porque me siento, o sea, yo sola en esto. Pero él me decía, hazlo, ¿no? Y en todo el proceso, desde que yo inicié, siempre escuchaba esa palabra que decía avanza, siempre. Y solamente esa palabra hasta el día de hoy sigo de pie, ¿no? Porque sin duda ha habido muchas tribulaciones, siguen habiendo muchas tribulaciones. Y, y como hoy le digo al Señor, ¿no? Que pase de mí esta copa, pero que lo haga ya. No quiero que pase más tiempo y que tenga que pasar por más tribulaciones que sean mucho más fuertes que esta. Prefiero tomarme esa copa ahora que tomármela más adelante, que puede ser mucho más fuerte. Entonces, y no me importa en realidad, solamente me importa lo que el Señor ahora haga o diga. Y, y Él me ha ido cada vez más corrigiendo, exhortando, enseñando con mucho amor. eh, y lo sigue haciendo, ¿no? Pero sin duda yo hasta ahora podría decir que hay cosas que no creo, no me creo yo misma, pero él tiene pensamientos más grandes que los míos Así es. y sus caminos son más grandes que los que yo pueda imaginar. Así que eso. Ok, gracias, Steph. Jessy, un ejemplo puntual así, chiquito. Hola amigos, bueno, qué lindo tema realmente compartir. Y bueno, un ejemplo puntual para mí era volver a estudiar. Yo tenía muchos limitantes por el tema de lo que había escuchado de voces externas como la edad, ya es muy tarde, una segunda carrera para qué. Y realmente el que llegaran personas a mí, personas de Cristo, lógicamente,
que me dieran ese aliento y decir, nunca es tarde para poder empezar o lograr un proyecto o un sueño que el Señor te ha marcado, para mí fue tremendo. Y más porque a veces ni nosotros mismos lo creemos como hemos compartido, bueno, Day, Steph, ni nosotros mismos creemos lo que somos capaces. Otras personas lo ven y mucho más allá el Padre, porque el Padre desde que nos cree nos pone un propósito y sabe el fruto que vamos a dar, aunque nosotros nos creamos como que no podemos o estamos en otro camino o preferimos, como decías, Daya, hacer nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos propios y no lo que realmente Él nos marca. Y para mí fue una revelación tremenda y creo que a veces aún todavía lucho con algunos limitantes que tengo, pero siempre está esa voz del Señor o el Señor pone esas personas precisas para animarnos y para decirnos, eres capaz, tú puedes y estoy aquí contigo para hacerlo de la mano, porque el Señor jamás nos deja solo en ningún proyecto que nos pone, ni en ningún sueño tampoco que nosotros tenemos. Y aún así, hasta anhelos propios, el Señor los hace posible porque conoce nuestro corazón y conoce realmente lo que queremos y lo que queremos lograr y los frutos que queremos dar con eso. Así que para mí es muy importante eso y también el tema de hoy, porque a veces nosotros nos enfocamos en otras cosas y no en lo que realmente el Padre habla de nosotros o lo que dice de nosotros. Y a veces preferimos creer otros limitantes, ¿no? Las voces externas del mundo, de lo que ellos dicen, cuando realmente somos lo que el Padre habla de nosotros mismos, valga la redundancia, y no lo que otras personas pueden quizás opinar o pensar. Y debemos quedarnos con eso, con lo que el Padre nos creó, el fruto que ve en nosotros, la persona que ve en nosotros. Y algo muy importante que decías, Daya, no quedarnos con esas palabras, tú eres fría, tú eres así, tú eres de esta forma, porque no lo somos, ni tampoco expresarlo de nuestra boca, ni tampoco creerlo en nuestro corazón, porque lo importante es lo que Cristo ve en nuestro corazón y lo que Él habló desde un inicio. Así que cancelamos todo eso que no somos para hacer lo que realmente el Padre confía y lo que el Padre realmente nos está marcando en este tiempo, hacer, a decir y hacer luz en los tiempos que estamos y en los lugares que también estamos. Así que confío en eso. Eso, Daya. Gracias. Gracias, Jess. Dino, ¿tú quieres dar un ejemplo así puntual también, chiquito, para cerrar la reunión? Hola a todos, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, según lo que he escuchado, bueno, todo es cierto, ¿no? A veces, no a veces, sino siempre, creo que Dios cree más en nosotros que nosotros en Él. Eso sí es o sea, completamente cierto, ¿no? Porque nosotros con lo que traemos, con lo que somos, con lo que hemos vivido, tenemos muchas dudas, pero Él sí cree en nosotros. Antes de dar mi ejemplo, quería mencionar, hay dos ejemplos en la Biblia, uno que ya se habló, por ejemplo, de Abraham, ¿no? Que creó, que bueno, él tal vez no creía mucho en Dios, pero él sí creía en él. No, él dijo que sus descendientes iban a creer en Dios y tuvo razón porque Isaac, su hijo, creyeron en Dios. Jacob también, que era su nieto, creyó en Dios, ¿no? Entonces, Dios sí creía, aunque Abraham no mucho, digamos. Después otro personaje de la Biblia, como Job, por ejemplo, ya todo el mundo sabe la historia de Job, ¿no? Dios dijo que Job jamás le iba a negar y eso ocurrió. A pesar de todo lo que le pasó a Job, las tentaciones, él nunca negó a Dios, ¿no? Siempre estuvo a su lado. Bueno, en mi caso, también he tenido varios testimonios o anécdotas de cómo Dios ha creído en mí más que yo en él, ¿no? Por ejemplo, antes yo de tener hijos, yo pensaba que, en primer lugar, no sabía si iba a tener hijos o no quería, digamos. Y también decía, pero yo sería, si tuviera un hijo, digamos, sería buen padre, porque, o sea, con todo lo que yo había vivido, o sea, no había, digamos, recibido, o sea, yo pensaba que no había recibido un amor, paternal, digamos, o, ¿no? Como debía ser. Entonces yo pensé
tal vez si tuviera un hijo iba a ser un padre frío, ¿no? Algo así, frío y mm, no hubiera sabido cómo tratar a un hijo. Pero, pero me equivoqué porque cuando mis hijos nacieron, automáticamente me nació eso de ese sentimiento paternal de amor, ¿no? O sea, de querer cuidarlos, de querer mimarlos, ¿no? De querer abrazarlos, de querer besarlos, todo eso. Y a pesar de que yo no había recibido mucho eso de mis papás, ¿no? Bueno, de mi mamá un poco, pero de mi papá casi nada. Pero en mí ocurrió lo contrario, ¿no? Yo creo que soy un padre muy amoroso, tal vez demasiado, ya hasta meloso podría ser, ¿no? O sea, lo contrario de lo que yo creí que no hubiera podido hacer porque no había recibido eso. Pero gracias a Dios, digamos, eso se volteó porque él sí sabía seguramente que iba a ser así, ¿no? Y me dio, bueno, nos dio 2 hijos. Y bueno, y ya aprendí seguramente a ser amoroso, ¿no? Y demostrar mi amor. Creo que ese es uno de los ejemplos más destacados de lo que podría ser, ¿no? Que donde Dios creyó en mí más que yo en él. Y eso, Gracias, gracias. gracias, Dino. Martita, ¿tú quieres comentar algo de la reunión? Me parece un tema súper bonito y qué bonito que haya sido en este horario que me pude conectar. Porque siempre que salía a la reunión yo decía, estoy trabajando, ¿qué hago? Yo me quiero conectar, pero estoy trabajando. Y bueno, esta fue la oportunidad y con un tema muy, muy bonito. Así que muchas gracias, me encanta verlos. A Jessie y a Steph, que no las veía hacía tiempo. Y esto de verdad llena mucho, mucho, mucho. Gracias. Te amamos, Martiña. Tienes Ujú, padre ujú. y tu padre te ama mucho, te ama con locura Sí, y él tiene cuidado de ti ujú, de sí. aquí en adelante y para toda tu... ¿Ok? Gracias. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Los bendecimos. Confíen, tienen padre, oren, hablen con él, escuchen su voz porque él habla. Él está vivo y él desea más que nada tener comunión con sus hijos. Así Nos es. vemos. Chao, chao. Chao, Feliz Gracias, amigos. Chao. chao. viernes.